los electrones, además de que se pueden comportar como partículas, también lo pueden hacer como ondas. Y entonces se basa en la estructura atómica de Sommerfeld y utiliza la teoría onda-corpúsculos de Louis de Broglie, donde se afirma que cada partícula en movimiento está asociada a una onda y puede comportarse como tal. Desarrolla, usando las bases matemáticas de Max Planck, que ya vimos, que había usado también Bohr para describir su modelo, y desarrolla una mecánica nueva que se llama mecánica ondulatoria. Identifica el famoso principio de la incertidumbre. No sé si hayan escuchado del principio de incertidumbre alguna vez. No, profe. No. Bueno, esto se refiere a que no podemos saber exactamente el lugar o la ubicación de un electrón, porque se está moviendo de una forma intensamente rápida. Es demasiado veloz como para que podamos nosotros ubicarlo o encontrarlo en un solo punto, sino que más bien se puede hacer estudios de probabilidad para saber dónde se encuentra en un momento determinado, con qué probabilidad va a estar en cierto sitio o en cierta órbita, porque no lo podemos ubicar, ¿no? Él lo proponía, no sé, la clase pasada, ¿se acuerdan que por ahí andaba un gatito? Él hablaba de cómo podemos saber cómo se encuentra un gato adentro de una caja cerrada. Y no sabían si estaba vivo, si estaba muerto, cómo se encontraba el gato, ¿no? Entonces, solamente abriéndolo podríamos identificar la condición del gato. Pero al abrir la caja, las condiciones cambiaban y entonces ya no sabíamos exactamente cómo se encuentra un gato con la caja cerrada, porque ya la abrimos. Ese es el principio de incertidumbre que trabaja Schrödinger, y por eso es que hace cálculos de probabilidad más que cálculos de ubicación. ¿Sí? Considera los electrones como una función o una longitud de onda estacionaria que se distribuye en un espacio según su energía de onda, que es la psi, la letra griega. Desarrolla un modelo matemático probabilístico y deja de pensar en órbitas y habla más bien de áreas o de regiones de ubicación y les llama orbitales. Ya no hablamos de niveles orbitales y de órbitas, sino de niveles de orbitales. Encuentra unas que les llaman nubes de probabilidad, que serían las áreas donde puede encontrarse un electrón, y esto explica los enlaces químicos y la estabilidad de las moléculas. No siempre el electrón se va a encontrar en las mismas condiciones o a la misma distancia del átomo, del núcleo, sino que puede tener cierto rango de acercamiento o alejamiento. No describe mucho cómo está la conformación del núcleo, si es estático o si tiene cambios, y propone el tercer número cuántico, que es el número m. Entonces ya llevamos tres. El primero es el n, el principal, luego es el L, el azimutal, y ahora describimos se propone el tercer número cuántico m, que es el magnético. Aquí vemos una gráfica, cómo es que los electrones se comportan como una onda. No son constantes y más bien parecen ondas de transmisión más que partículas o estructuras como los cuantos. ¿Sí? Entonces, él se aboca a describirlas como ondas estacionarias, se están moviendo constantemente, no tienen una posición física ni definida en el átomo, y no puede predecir la ubicación de un electrón ni la ruta que va a tomar este. Solamente puede predecir las probabilidades para localizar un electrón en cierto punto del orbital. Y todas estas áreas de probabilidad
se llaman orbitales atómicos. Las órbitas describen un movimiento de traslación alrededor del núcleo del átomo, y estos orbitales tienen diferentes y subniveles de energía. Pueden ser definidos entre nubes de electrones. El modelo no considera la estabilidad del núcleo, solo se refiere a la explicación mecánica cuántica asociada a los electrones del átomo. Bueno, estas son las ecuaciones que desarrolla él. Decíamos, la psi es el nivel energético de la longitud de onda, y se basa con valores desarrollados también por Max Planck. Tiene esta ecuación, y a partir del desarrollo de esta ecuación se puede calcular los porcentajes o las probabilidades de encontrar cierto electrón en cierto punto en cierto momento. No es muy relevante, o no me interesa tanto que se memoricen este tipo de fórmulas, pero sí que reconozcamos que bajo estas fórmulas se pueden identificar los 3 números cuánticos que ya habíamos revisado anteriormente. Entonces, bajo esta fórmula que está acá abajo, la psi de R, de Rho y de Omicron, se encuentra el número cuántico principal N, el número cuántico azimutal L y el número cuántico magnético M. ¿Cómo se puede interpretar esto? ¿Cómo nosotros lo pudiéramos ver? Pues es que estamos viendo que los orbitales, primero Born los había mencionado que todos eran iguales y esféricos. Después Sommerfeld menciona que no todos son esféricos, que hay unos que son elípticos y hay otros que tienen estructuras más complicadas. Y lo que hace Schrödinger es que, además de mencionar la estructura del orbital, también tienen un eje o una posición en el cual se encuentran. Entonces, por ejemplo, el orbital S, que es el más sencillo, que es el más bajo, es esférico y se encuentra más cercano al núcleo del átomo. Posteriormente, el orbital P puede tomar tres direcciones o tres posiciones basadas en, como los ejes cartesianos, en el eje X o en el eje Y o en el eje Z. Y entonces aquí los vemos. Supongamos que el X, ¿verdad?, está como si nuestro pizarrón o esta diapositiva fuera tridimensional, hacia adentro y hacia afuera de la diapositiva. El eje Y se encuentra horizontal o paralelo a la diapositiva, y el eje Z está hacia arriba y hacia abajo. Entonces, todas estas posiciones, los electrones pueden ubicarse bajo el orbital tipo P. En el orbital D se pueden encontrar 5 posiciones, también sobre X, Y y Z, pero con configuraciones un poco más complejas. Y en el orbital que está más variado, pues es el orbital F, donde se pueden encontrar hasta 7 diferentes posiciones tridimensionales o posiciones estereogeométrica en el átomo. Bueno, posteriormente al estudio de los orbitales de Schrödinger, dos físicos químicos desarrollan una nueva propuesta, generando el modelo de Dirac-Jordan. Paul Dirac y Pascual Jordan, en 1930, desarrollan un nuevo número atómico basado en la mecánica cuántica ondulatoria de Schrödinger y tomando conceptos de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Proponen un cuarto número atómico conocido como el spin, que su símbolo, su variable es la S, y este puede adquirir
dos valores, el más un medio o el menos un medio. Desarrollando su teoría o su propuesta, pues se puede predecir la existencia de las antipartículas o de las antimaterias. No sé si habían escuchado hablar de la antimateria. Sí, profesor. ¿Sí? ¿Qué significa o qué entienden ustedes por la antimateria? Bueno, según el concepto muy vago que tengo yo, Ajá. era algo que como tal no existe, entonces era lo contrario a la materia. Según las creencias de ciertas personas, si se encontraba la antimateria junto con la materia, o sea, encontradas, se provocaba una especie de explosión porque no pueden convivir juntos, porque una cosa es lo contrario a la otra. Se destruyen entre ellas. Sí, Ese- o sea, no saben exactamente qué pasaría. No se ha descrito físicamente o químicamente, no se ha podido encontrar la antimateria. Sin embargo, no se puede descartar la idea de que exista. ¿Qué quiere decir esto de antimateria? Así como estamos ahorita viendo que los componentes subatómicos, el electrón, el protón, tienen cargas determinadas, o en este caso el protón tiene carga positiva y el electrón tiene carga negativa, que pudieran existir electrones positivos, ¿sí? Electrones con carga positivas que le llaman positrón, y el protón que tuviera carga negativa, ¿sí? Entonces es así como se ha estudiado, como ya se ha reconocido que la materia tiene estas cargas, no se puede descartar la idea de que exista un átomo idéntico a los que nosotros tenemos, a los que hemos identificado, pero con las cargas invertidas. No Lo quiere decir que no contrario. sea materia, sino que pues tiene unas características eh, opuestas a las que uno ha descrito o los que se han descrito. Entonces a eso es a lo que le llaman la antimateria. Y bueno, el supuesto máximo es decir, bueno, ¿y qué pasa si esta antimateria se encuentra con la materia? ¿Y qué sucedería si un electrón positivo se encuentra con un positrón negativo que tiene las características idénticas? Y bueno, unos dicen que se va a destruir, pero no se sabe, ¿verdad? Si no se ha encontrado, no se ha Pero sí podido hay reconocer. investigaciones sobre eso, ¿no, profe? Sí, Oh, sí se están haciendo investigaciones, incluso no sé si han escuchado el acelerador de partículas que existe, pues no en me recuerdo película. qué parte, ¿sí? Pues están tratando de encontrar ese tipo de partículas a través de ir acelerando partículas subatómicas, empujándolas, ¿verdad? Impulsándolas como en un tubo circular de manera muy grande y haciendo cada vez más rápida estas partículas con la intención de esperar que cuando colisionen entre ellas se generen otras partículas. Bueno, pues ellos fueron los primeros, los iniciadores de esta idea de las antipartículas y proponen el cuarto número cuántico, el S, que puede tomar dos valores y se refieren al comportamiento de los electrones como unos pequeños electroimanes, ¿sí? Entonces, generalizan la mecánica cuántica desarrollada por Schrödinger y le hacen correcciones utilizando la teoría de relatividad de Einstein para tratar de predecir la trayectoria, el momento y la velocidad que puede tener un electrón en el movimiento alrededor del átomo, ¿sí? Le dan soluciones matemáticas a la función de onda y pueden calcular las regiones donde con cierto grado de probabilidad, así como lo mencionaba Schrödinger, se encontraría el electrón alrededor del núcleo, conocidas también como orbitales. Y bueno, mencionan que los electrones pueden tener ese rango, ¿verdad? O ese campo de movimiento. Aquí vemos ejemplos ya de experimentales, donde estamos viendo el átomo de hidrógeno en su estado basal, sería el cuadrito superior,
¿sí? Acá abajo dice 1, 0, 0, que significa o que simbolizan los números cuánticos que hemos visto. El 1 es el principal, ¿verdad? El nivel energético 1. El 0 es el azimutal y el 0 es el magnético. Si se le aplica energía o si se estimula el electrón del hidrógeno, pues este va a ir cambiando de posición, de áreas, ¿sí? Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, el nivel energético 200, brincó de un nivel 1 al nivel 2 y vemos el área donde puede encontrarse este electrón bajo el nivel energético 2, y aquí tenemos los niveles energéticos P, ¿sí? Y D, el 210 y el 211, y así sucesivamente. Aquí ya tenemos los Ds, los Fs, y vemos cómo los electrones pueden ir cambiando de posición. Bueno, el número cuántico o el spin magnético, S, indica el sentido de rotación del electrón, ¿sí? Además de que el electrón, como si fuera un pequeño planetita, puede estar orbitando alrededor del núcleo, también este puede tener un fenómeno de rotación al interior que puede girar en diferentes sentidos, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Y ese giro que tiene el electrón va a generar ciertas cargas electromagnéticas. Por eso es que puede tener dos sentidos. Si gira hacia la derecha, tiene el valor más un medio, y si gira hacia la izquierda, tiene el valor menos un medio, y se simboliza con una flecha hacia arriba o una flecha hacia abajo. ¿Sí? Este giro va a producir un campo electromagnético, y ya veremos luego que esto es importante porque, pues, gracias a esto, son sensibles a la aplicación de campos eléctricos o de campos magnéticos. ¿Se acuerdan de los rayos catódicos? Que cuando se liberaban los electrones, si se les acercaba una carga negativa, pues estos se alejaban, y esto estaba dado pues por sus capacidades electromagnéticas. ¿Sí? La función de onda del spin que resulta de incorporar este valor de Hamilton tiene características particulares. Se le aplica la relatividad especial de Einstein y ya toma en cuenta la energía intrínseca del electrón. Se supone que matemáticamente puede tener 4 posibilidades de solución, pero las dos primeras corresponden al spin más un medio y la otra al menos un medio. Las otras dos no son soluciones viables o no son soluciones que puedan ser consideradas para el modelo. Por eso es que proponen pues la existencia de la antimateria. Bueno, vamos a revisar también. Bueno, aquí estamos haciendo un resumen final de los 4 números cuánticos ya identificados hasta el momento, reconocidos para tratar de caracterizar el comportamiento de los electrones en su movimiento alrededor del núcleo del átomo. Y tenemos el primer número cuántico conocido como principal, que se simboliza con la n minúscula y que puede tomar valores enteros naturales desde el 1 hasta el 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 son valores que van adquiriendo el número cuántico principal. Luego el secundario o azimutal se simboliza con la L minúscula. Muchas veces, como la L minúscula parece un 1 o se parece a la I mayúscula, pues la ponen como si fuera una L cursiva, ¿sí? De estilo antiguo de escritura, que es como una ondita, ¿sí? Entonces la L minúscula puede tomar desde el valor L igual a 0
hasta L igual a N-1. ¿Sí? Está asociado entonces con el número cuántico principal y define la energía de los subniveles en los que se divide cada nivel energético principal. Entonces hay un nivel energético, el N1, el 2, el 3, y dentro de este nivel hay otro subnivel que sería el S, el P, el D o el F. Luego, el tercer número cuántico es el número cuántico magnético, desarrollado por Schrödinger, y se define o se describe como L subíndice L, M subíndice L. Y este puede tomar diferentes valores de -1, de 0 o de +1. Y también está asociado pues con el número azimutal. ¿Sí? Representa la posible orientación de los subniveles en el campo. Recuerden, por ejemplo, el nivel P, que puede tener una orientación X, una orientación Y o una orientación Z. Y ya define no las órbitas, sino los orbitales de ubicación. Y finalmente, el último número cuántico, que es el número cuántico spin, que se define como ms, y voy a indicar el sentido del giro del electrón en su desplazamiento alrededor del núcleo. Ya sea que gire hacia la derecha, rote hacia la derecha el electrón, o rote hacia la izquierda, va a tomar el valor de +1/2 o de -1/2. Todo esto nos va a servir para hacer la configuración electrónica de los elementos que nos van a indicar ciertas características muy particulares de cada uno para conformar moléculas o para interactuar con otros elementos. Bueno, este efecto que vimos ahorita de la capacidad electromagnética del spin se pudo observar mucho antes sin poderlo explicar por un tiempo, en 1896. Ahorita estamos hablando de que el spin se describe matemáticamente en 1930, pero desde 1896 un físico, Peter Zeeman, ya había descubierto un fenómeno que no se le había podido dar explicación y pues le decían el efecto Zeeman. ¿Qué se refiere a esto, al efecto Zeeman? Si se recuerdan que cuando veíamos que podíamos nosotros encontrar el espectro que generaban los elementos bajo los rayos catódicos, se les hacía pasar por un prisma, este prisma desviaba la luz y se podían ver diferentes barras o rayas de diferentes colores que eran característicos para cada elemento. En este caso estamos viendo el ejemplo del espectro del gas de hidrógeno, que generaba una rayita en color azul claro, ¿verdad? En la zona de los azules, cuando se les aplicaba un rayo catódico. Pero si a este espectro se les influenciaba o se les acercaba un campo magnético, el espectro se modifica, el espectro se multiplica y en vez de encontrar una sola raya en el valor del espectro, se encuentran 3 pequeñas rayas de los electrones, ¿sí? Habíamos dicho que esto significa que son los electrones del átomo que son golpeados o que son forzados a desviarse por el efecto de los rayos catódicos, y cuando estos pasan por un campo magnético, pues estos cambian sus cargas o cambian sus niveles energéticos y podemos ver cómo se desvían en 3 rayitas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, estamos viendo que el electrón se encuentra en un nivel energético 2p, pero cuando pasan por el campo magnético, este nivel energético se desdobla o se diferencia para encontrar el nivel energético 2px, el nivel energético 2py y el nivel energético 2pz. ¿Sí? Y en el nivel energético 1s pues no hay cambio. ¿Sí? Entonces esto sirve mucho para hacer estudios de espectroscopía de diferentes elementos que tienen distintas aplicaciones.
¿sí? En la espectroscopía de resonancia magnética nuclear, RMN, no sé si la hayan escuchado, los estudios de resonancia magnética. Son estudios que se hacen en muchas situaciones, incluso se utilizan para la medicina, para tratar de encontrar la estructura o para ver las condiciones de cierto tejido, de cierto componente. Se les hacen resonancias magnéticas para ver si están inflamados, para ver si están degradados o desgastados, ¿sí? También se utiliza la espectroscopía de resonancia electrónica para identificar ciertos elementos o la presencia de ciertos compuestos en mezclas complejas. También en la espectroscopía de Morsbauer, que es una espectroscopía particular, que utilizan rayos gamma para identificar, por ejemplo, diferentes minerales y a partir de ahí, pues saber en qué condiciones se encuentran los elementos o en qué especies de minerales se encuentran ciertos elementos o con cuáles están interactuando. Y bueno, también para la espectroscopía de absorción atómica, que es un método de identificar sustancias o moléculas presentes en sistemas complejos, pues usan el efecto Zeeman para reconocer estos perfiles y para saber identificar los componentes presentes. ¿Sí? Bueno, pasaríamos a la configuración electrónica de los átomos, pero esto me gustaría verlo el día de mañana, porque si lo empiezo ahorita me voy a quedar a la mitad y ya no vamos a poder seguir avanzando. Entonces, vamos a quedarnos hasta esta parte. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario. No, ¿Todo profe. claro? ¿Sí? Vayan haciendo sus apuntes y de verdad no tengan pena en preguntar. Yo sé que esto a veces parece un poco como que no es muy común platicarlo o entenderlo, sobre todo porque tiene una base matemática pues, bastante compleja. Ya ven que ya están utilizando pues, teorías de Einstein y ecuaciones de Max Planck. Y todo esto yo no me estoy metiendo mucho para que no se haga más complejo de lo que ya debería ser o de lo que ya es. Más bien mi interés es de que tengan idea o tengan el conocimiento de los conceptos y de cómo los modelos atómicos pues cada vez se están haciendo más complejos con la intención de dar una mejor explicación al comportamiento. Todo esto lo vamos a ver ahorita, por ejemplo, en la configuración electrónica, cómo es que se aplica y luego eso vamos a ver que tiene implicaciones en las características de las diferentes familias de elementos químicos y de su capacidad para interactuar y formar moléculas. ¿Sí? Entonces, igual va a ser la misma mecánica que la unidad pasada. El miércoles y jueves van a estar, bueno, el miércoles se van a reunir por equipos para elaborar sus apuntes de este tema y el jueves van a empezar las presentaciones. Esperemos acabarlas el jueves, si no, proseguimos al siguiente lunes con las presentaciones de este tema para que reafirmen un poquito las ideas de los que ya les he estado platicando.